Shalom, shalom, amada casa de Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean todos ustedes bienvenidos a esta hermosa noche Erev Shabbat. Hoy vamos a compartir entonces una nueva parashá. Voy a cambiar el fondo correspondiente a la parashá del día de hoy. Espero que todos estén bien, que hayan podido gozarse con esta noche. En esta noche, hoy comienza ese día, K2, ese día apartado para su pueblo, preparando nuestros corazones para recibir su palabra. Comenzamos un nuevo libro, el libro de Shemot. Ya está en la segunda parashá del libro de Shemot o Éxodo. No, se le dio el nombre de Éxodo porque lo relacionan desde la mentalidad griega, lo relacionan con la salida del pueblo, ¿no? La salida del pueblo de Israel de Egipto. Pero el nombre hebreo es Shemot, Shemot. Y hoy vamos a ver en la parashá número 14 de Bereshit, o sea, ya terminamos el libro de Génesis, que tiene 12 parashot, y estamos en la segunda de Éxodo, para un total de 14. La parashá de hoy es 14, y lleva por nombre Baerá, Baerá, que significa aparecí, y aparecí, o yo me aparecí. Y va desde el capítulo 6, verso 2, en algunas traducciones ustedes van a encontrar que dice esta palabra, y aparecí, en el verso 3, perdón, en el verso 3. Y va hasta el capítulo 9, verso 35, un total de 4 capítulos en esta parte. Voy a compartir entonces las diapositivas. Espero que se vea bien. Perfecto. Gracias, hermano. Cerramos micrófonos y nos preparamos. Vamos a recibir de parte del Eterno en esta parashá, libro de Shemot, parashá número 14. Bendito sea el abacados. Amados hermanos, como siempre, la parashá empieza con el casi siempre primer verso y allí sale la palabra que lleva el nombre de la parashá. ¿Ok? Dice, sí, Vaidaber Elohim, el Moshe, Vayomer Elaf. Ani Yahweh, Vaera el Abraham, el Isaac, el Jacob, el Shaddai, Ushemi, Yahweh, Lono Datilahem. Elohim le habló a Moshe y le dijo, yo soy Yahweh. Me le aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai. No me di a conocer a ellos en mi nombre, Yahweh. ¿Amén? Queridos amados hermanos, como siempre, les comparto algo de gematría muy simple. Sabemos que la letra, esto no es nada de magia, esto no es nada oculto. Las letras hebreas son 22 letras y cada letra es un número. Y solamente la palabra la llevamos a hacerle un análisis gemátrico o de números para sacar un mensaje que el Eterno tiene en su maravilloso Lashon Jodés, que es la lengua santa. Amados, esta palabra Vaerá se parece mucho a la palabra Vayerá. Recuerdan que allá en Génesis capítulo 18 también empieza una parashá con este nombre, Vayerá. Y la parashá de hoy es Vaerá. ¿Qué cambia? La letra Yod por la Aleph. ¿Ok? Entonces vamos a ver la diferencia. ¿Por qué? Tienen la misma raíz. Sabemos que las letras o las palabras en hebreo se forman de una raíz de 2 o 3 letras. En este caso, ustedes pueden ver, podemos observar aquí, arriba en la parte derecha, la Vav, la Aleph, la Resh y la Aleph. Y en la parte de abajo, en púrpura, la Vav, la Yud, la Resh y la Aleph. Aquí están las 3 letras de base, ¿sí? La misma raíz, Vaera y Vayera. Ok, la gematría de Vaera corresponde a 6 para Vav, 1 para Aleph, 200 para Resh y 1 para Aleph, que es la primera letra del Aleph Bet, para un total de 208. 208, al aplicar Mishpar Katan, que es reducción a mínima expresión, obtenemos 8 más 2 es igual a 10, 1 más 0 es igual a 1, ¿sí? Y para la parashá Vayera, capítulo 18 de Génesis de Bereshit, algo particular, que también nos da el mismo valor, nos arroja el mismo valor. Vayera, 6 para Vav, 10 para Yod, 200 para Resh y 1 para Aleph, para un total de 217. Para hacer Mishpar Katan nos da 2 más 1, 3 más 7 igual a 10. Resultado 1. 1, 1, que el valor numérico de la letra Aleph es 1. Nos arroja la letra Aleph. Y la letra Aleph es la letra con la que comienza la palabra Elohim. Ustedes lo ven aquí, Elohim. Aleph, Lamed, Hei, Yod, Men final, Elohim. Y es precisamente el mismo, ¿sí? El mismo Elohim, quien en ambas parashot relata, o sea, se está tratando del mismo personaje, pero en diferente como tiempo. Allá en el 18, Moshe está relatando y le apareció. Pero en esta parashá es una interacción entre el que está hablando, como en presente delante de Moshe, dice, y aparecí. Está contando algo del pasado, pero está hablando en un presente. O sea, eso es cuestión de tiempos, pero vemos la diferencia. Aleluya, por su palabra. Bendito sea Alaba. Parashá número 14, el 14 se forma entonces de 1 más 4 es igual a 5, haciendo gematría nos da número 5, y hay algo particular también en esta parashá, que son 5 veces la que el Eterno dice, deja salir a mi pueblo para que me adoren.
para que me adoren. 6:11 le dice, ve y dile al Faro, rey de Misraim, que deje salir a los israelitas de su país, pero él no dice allí, para que me adoren. En esta paracha, a partir del 7, capítulo 7, entonces sí le dice, deja salir a mi pueblo para que me adoren en el desierto. En el 8:1 igualmente termina para que me adoren. En el 8:20 para que me adoren. En el 9:1 para que me adoren. Y en el 9:13, que es el último capítulo de esa paracha, también dice para que me adoren. ¿Ok? 5 veces. 5 veces. Y ahí está el capítulo 4 de Juan. Sí, sí, vamos allá un momento. Hoy vamos a ver bastantes citas, mis amados hermanos. Espero que ustedes se gocen escribiéndolas. De todo modo, esto va a quedar grabado y se estará subiendo la paracha. El día de mañana también vamos a deleitar. Se van a dar más detalles, se va a extender mucho más el conocimiento, la explicación, y nos va a dar un mayor entendimiento de lo que el Eterno quiere hablar a través de estas parashot. En el 4:24, esa conversación que tiene nuestro Mashiach con la mujer samaritana, le dice, Elohim es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amados hermanos, el propósito de esta parashá es que el Eterno te ha sacado del mundo, de Misraim, ¿sí? De la esclavitud. ¿Para qué? Solamente con un propósito, que le sirvas y que le adores. Ten en cuenta eso. Parashá Vaerá, y aparecí, no solamente allá, a los patriarcas, ¿cierto? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? El Eterno se te apareció, no sé en qué situación se te habrá aparecido a ti, amado hermano, en tu trabajo, en un sueño, en un problema, en una enfermedad, en lo que sea. Tú sabes en qué momento el Eterno te llama y es con ese único objetivo, que le sirvas y le adores. No hay nada más. No sé si ustedes recuerdan un libro que sacaron por ahí famoso, Una vida con propósito, creo que era, ¿cierto? Y era ese tema esencial de ese libro era el adorar, el servir al Eterno. Continuamos, vamos siguiendo, avanzando, ¿no, hermano? Porque hay mucha información. El propósito de tu llamado es para que le sirvas y le adores. Aquí hay un error. Sirvas y le adores. En Shemot 6 al 8, Shemot es Éxodo. Vamos ahí comenzamos ya a entrar en la paracha. 6 al 8 dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Yahweh, y yo os sacaré, ¿sí? De debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Elohim, y vosotros sabréis que yo soy Yahweh vuestro Elohim, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, Isaac y Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Yahweh, vuelve y confirma el Eterno cerrando ese pasaje, yo, Yahweh, no hay nadie más, no es nadie más quien prometió esa promesa, valga la redundancia. Entonces vemos aquí unas palabras que son, yo los libraré, los rescataré, los redimiré y yo los tomaré y yo los traeré. Aleluya, esto es hermoso, amado hermano. Vamos a conectar todos estos versos y ustedes se van a dar cuenta que no hay Nuevo ni Antiguo Testamento, eso se lo inventaron. Es un solo paquete, es un solo libro, amados hermanos. Vemos cómo se conectan todos estos versos con el propósito de Yahweh para nuestras vidas como pueblo de Israel. Dice, y sabemos que a los que aman a Elohim, todas las cosas les ayudan a bien. Estoy leyendo Romanos 8:28. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermoso, ¿ah? O sea, ya te comienzas a dar cuenta y a preguntar, ok, el Eterno no me llamó a mí para vivir una vida religiosa y estar yendo a la iglesia y estar en grupos y retiros y todas esas cosas. No, no. Él le llamó con un propósito. Él para que le sirvas. Y sabes que todo lo que está pasando en este proceso, estamos aprendiendo con este libro de Shemot, que tiene que ver particularmente con nuestra vida, de dónde nos sacó el Eterno, dónde nos está llevando, nos está ya por un desierto. Y a veces pensamos, no, pero es que yo ahora conozco el Señor y ¿por qué me va peor? Y vemos cómo todo eso tiene que ver con lo que va a suceder en esta parashot hasta la número 6 de este libro, de Shemot, que es ese proceso por el cual el Eterno nos llama. Cuando nos saca eso no es color de rosas. Eso es para luchar, eso es para trabajar, eso es para persistir. ¿Ok? Y todas estas cosas nos enseñan a nosotros, pero para afirmarnos en esa fe. Hechos 26, 16, 18 dice algo hermoso, dice, ahí está escrito, yo. Entonces, ¿quién está hablando aquí? Shaul. Entonces dije, ¿quién eres tú, Adón? Él está recontando la historia, lo que sucedió en el camino a Emaús, ¿sí? En el capítulo 26. Y dice, y el Adón me respondió, está hablando nuestro Adón Yahshua, Adón me respondió, yo soy Yahshua y tú me estás persiguiendo. Bueno, algunas traducciones dice otro, pero esta es de Biblia restaurada. Dice, el Eterno le dijo, levántate y párate sobre tus pies. Me ha aparecido a ti. Mire, me he aparecido a ti. Tiene que ver algo con aparecí, Vaera, y me ha aparecido a ti para designarte a servirme. ¿Sí ven la conexión, amados hermanos? Él se aparece a tu vida es para que tú le sirvas. Lo mismo hizo con Shaul. ¿Ya? Me he aparecido a ti para que designarme a servirme y dar testimonio de lo que ya has visto de mí. Y para que sepas cuándo me aparezca a ti en el futuro. Amados hermanos, nos estamos preparando, es para recibir a toda esa muchedumbre que va a venir. Y seguimos orando por la casa perdida de Israel aquí en Europa. Principalmente, hacemos mucho énfasis en orar por nuestros hermanos de la casa de Israel en Europa, para que ellos vengan al conocimiento. Entonces, el Eterno quiere llamarte para servirle, pero debes prepararte. Cuando tú dices un amén, tú le estás sirviendo, ¿no? Pero si lo dices ese amén con alegría, con gozo en tu corazón. Si tú dices, no tengo cómo servir al Eterno, no sé qué hacer,
participando en el Shabbat, participando en una fiesta. Si lo haces con integridad, con corazón sincero, un corazón dado, entregado al Eterno, Él va a valorar todas estas cosas y le está sirviendo de verdad. Entonces, seguimos aquí, donde dice, ¿para qué? Dar testimonio de lo que tú ya has visto. Amado, estamos viendo cosas que anteriormente no veíamos en el sistema religioso, ¿sí? ¿Sí es así o no es así? Ya estamos viendo cosas interesantísimas que antes no veíamos, aunque las leíamos o tal vez las conocíamos de memoria, ya las estamos entendiendo. Entonces, el Eterno te está diciendo, a través de esta parashá, me aparecí a ti para sacarte de allí, para que tú me sirvas y todo lo que tú estás aprendiendo, lo lleves a otros, ¿ya? Porque Él va a seguir viniendo, va a seguir apareciendo, y te va a seguir revelando más cosas. Ahora, mira el verso 17, dice, yo te libraré. Lo mismo, amados hermanos, este proceso, te libraré de tu pueblo y de los goyín. El Eterno tiene un plan contigo y te va a librar de todos aquellos ataques, aquellas personas, enemigos, como el pueblo de Israel, tanto enemigos que tenía, Él siempre los va a librar. Vemos la mano poderosa del Eterno en esto. Dice, yo te envío. Isaías 6:8 que dice. Vamos a Isaías 6:8. Voy a tratar de hacerlo lo más consecuente, lo más pausado que pueda en esta noche. 6:8 dice, este es un verso que utilizamos, o más bien, mi hija tiene un programa que llama de testimonios, ¿sí? Ahora nomás ella regrese a casa, vamos a retornar con los testimonios y de verdad que han sido de mucha gran bendición. Y este verso se ha escogido de esos testimonios, cuando tú le diste al Eterno, heme aquí, Hineni. Después oí la voz del Adón que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Sí? Entonces el Eterno dice, yo te libraré de tu pueblo de los goyim, yo te envío. O sea, la misión del Eterno, una vez tú lo hayas recibido, tú hayas dicho sí al Eterno, es para que Él te envíe, Él te equipa para que puedas llevar ese mensaje a otros. Al abrirle los ojos, ojo, esta es la misión, para que ellos se vuelvan de la oscuridad a la luz, del poder de Hasatán a Yahweh, y de este modo recibirán perdón por sus pecados y un lugar entre aquellos que han sido separados para ser Kadosh por poner su confianza en mí. Ese es el mensaje que tiene el Eterno en este día. Me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob, pero también me aparecí a ti, amado hermano, hermana, a ti que estás viendo en esta noche. Él se apareció a ti con ese objetivo. Juan 12:26, ¿qué nos dice Juan? Ahí en el Brit Hadashah. Bueno, ahí está escrito. Si alguno me sirve, que me siga. Una vez hace el llamado, entonces, si tú dices, yo sigo al Eterno, entonces síguelo, síguelo. Si tú le sirves, síguelo. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Es un honor servir al Eterno, es un honor dar de lo que Él nos ha dado, ¿cierto? Y en Juan 4:23, remarca nuevamente, de que volvemos ahí a la historia de la mujer samaritana, cuando esté en esa conversación, con ese propósito también que tenía que pasar por ahí para llevar ese mensaje a la casa de Israel, 24, 23 y 24 dice más, la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en Ruach y en verdad, ¿sí? En Ruach y Emet, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Entonces, mira que ya está conectado con ese, me aparecí a ti, te voy a sacar y te voy a enviar, te voy a redimir, todas esas 4 palabras que tienen que ver con esta parashá, con ese propósito, para adorarle. ¿Para qué el Eterno quería sacar al pueblo de Misraim? ¿Para qué el Eterno que ha querido sacar mi vida de la religiosidad, del vicio, cualquier cosa? ¿Para qué? ¿Para que me siente simplemente allí a hacer nada, a escuchar o vivir una vida religiosa? No, el Eterno quiere es que le adores, que le sirvas. Y estamos viendo estos versos que nos enseñan el propósito del Eterno. Parashá número 14, amados hermanos, la letra Nun es la número 14. Estoy hablando del Aleph Bet. El Aleph Bet se compone de 22 letras consonantes, ¿ya? O el abecedario, para que entiendas, son 22 letras. Y la Nun en su posición es la número 14, pero también tiene un valor numérico de 50. Una pregunta, y escríbame en el chat, ahí el rápido que responde. Nun era el nombre de quién. Voy a dar unos segundos ahí, a los rápidos de la Biblia. ¿Quién era Nun en la Biblia? Que lleva empieza su nombre con la letra que estamos viendo. Amén, hermana Dora, tiene 10 en calificación. El papá de Josué, Nun, especial, ¿no? Entonces, vemos el Salmo 14, vamos para allá, la Nun, Salmo 14, amados hermanos. Salmo 14, hay unas palabras allí interesantes con respecto a esto. En el verso 4 dice, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y Yahweh no invocan, y a Yahweh no invocan. Vemos entonces la conexión que hay con esa esclavitud, ¿cierto? El Eterno está sacando al pueblo de la esclavitud, pero Faraón estaba simplemente oprimiendo al pueblo. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Estamos viendo eso en este tiempo también. El enemigo quiere devorar al pueblo de Israel, ¿cierto? Y no temen a Yahweh, pero nosotros tememos a Yahweh, y ese es nuestro escudo, ese es nuestro baluarte, esa es nuestra defensa. Verso 7 dice, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Yahweh hiciere volver a los cautivos, ¿sí?
Ya no somos cautivos, amado hermano. El Eterno ya ha hecho un proceso en nuestra vida, nos ha sacado de Egipto. Dice, cuando hiciere volver a los cautivos de su pueblo, nosotros éramos cautivos, estábamos cautivos en un sistema religioso, educativo, ¿sí? Ateísta. No sé en qué ámbito te movías, pero de allí el Eterno te ha sacado. Se gozará Jacob, Israel, y se alegrará Israel. Aleluya. Isaías, perdón, vamos a Isaías 50, amados. Isaías 50. Hay una palabra hermosa también conectada con esta parashá, con respecto a lo que estamos leyendo. Dice que el Eterno, antes de comenzar la parashá, en el verso 6.1, capítulo 6.1, o 2, dice más bien, el verso 1, perdón, dice, Yahweh respondió a Moshe, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. ¿Ya? Eso es de la parashá Shemot, la primera parashá. Pero aquí en Isaías 50 dice, ¿acaso se ha cortado mi mano para no redimir? El verso 2. Y el verso 7 dice, porque Yahweh el Adón me ayudará, por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal. Y sé, y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién es nuestro Mashiach? ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí Yahweh el Adón me ayudará. Tengamos eso, amado. Eso bien claro, que el Eterno siempre va a estar en la situación donde tú estás. En el verso 10 dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Yahweh y oye la voz de su siervo? Recordemos que esa es la misión que le da el Eterno a Moshe y Aarón, de ir a llevar esa palabra al pueblo de Israel, ese mensaje de esperanza. ¿Quién es ese que está escuchando la voz? Recordemos que nosotros somos duros de corazón, y muchos allá están duros de corazón, así como el faraón, muchos se endurecen, ¿sí? Pero el Eterno dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dice también, el que anda en tinieblas y carece de luz, andamos en tinieblas, amados hermanos, confíe en el nombre de Yahweh y apóyese en su Elohim. Ese es el mensaje que tiene el Eterno en esta noche de Baerá, y aparecí con un propósito para que tú salgas de allí y también libertes con el mensaje de la palabra que va a poner el Eterno en tu boca, el llevar ese mensaje de libertad. Ahora, ¿cómo se vislumbra esto en estos versos de la parashá? El número 14 en hebreo, ¿se acuerdan que el hebreo son letras? Y el 14 se escribe Yod y Dalet. La Yod es el valor numérico 10 y Dalet es 4. ¿Ya? Ahora, eso también representa algo en el palehebreo. La Yod representa una mano. Ustedes ven este instrumento que se usa mucho para hacer la lectura de la Torah, y es una manito, pero es apuntando para uno guiarse en la lectura de la Torah. Y esto llama una yad, mano. ¿Ok? Y la letra Dalet es una puerta, representa una puerta. Amén. Ahí adelante, en Isaías 59:1 dice, he aquí no se ha cortado la mano de Yahweh para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Elohim, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces pongámonos a cuenta con el Eterno. Recordemos que él le dice, voy a sacar al pueblo con mano fuerte. Aquí está, la mano del Eterno no se ha cortado. Si tú has desistido, si tú dices, ya he insistido años, he insistido meses, no me escuchan o esto no cambia, mi situación es la misma, amado, sigue adelante porque Él va a meter su mano, Él lo prometió. Hay una mano y una puerta. Esa mano es el poderoso de Israel. Y la puerta que el Eterno usó es, acuérdense que Moshe es un prototipo de Mashiach, ¿ya? O sea, él, a través de lo que él iba a hacer, él iba a hacer esa puerta. ¿Ya? Aunque sabemos que la puerta de nuestro Mashiach, ahí en Lucas 13:24 también nos advierte el Eterno de que nosotros debemos buscar y pelear y luchar y esforzarnos. ¿Por qué? Lucas 13:24, como suenan de bueno las hojitas, ¿no? 13:24 dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Hay que esforzarse, amados hermanos, hay que esforzarse. Nos advierte el Eterno, y en el capítulo 10 de Juan, vamos a ir, verso 7, dice la palabra, volvió pues Yahshua a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Quién más? ¿A través de quién podemos entrar? Solamente a través de nuestro Mashiach. Él es la puerta, nosotros somos sus ovejas. Hemos pasado la puerta, no nos hemos quedado en la puerta. Bendito sea el abacados por tu vida, que has tomado la decisión de entrar por esa puerta, porque muchos se quedan allí simplemente mirando desde afuera. ¿Recuerdan esas fiestas que hacían? Y cuando no eran invitados, solamente quedaban nosotros mirar desde la ventana, porque no podíamos entrar. Aunque había puerta, no podíamos entrar, no éramos invitados. Pero ahorita el Eterno ha hecho esa invitación y me aparecía a ti, amado, amada. Entra, entra. Hay una paracha más adelante que llama Bo. Entra, el Eterno ya está adentro. O sea, él te está llamando desde adentro. Ven, entra. Aleluya. Bueno, esto con respecto a la letra Nun. Y ahora sí comenzamos con la paracha, más o menos. Esto era una entresala. Y aquí comienza la paracha en el verso 3. Dice, yo me aparecí, Baerá, yo me aparecí. ¿A quién? Abraham, Isaac y Jacob. Tomamos en cuenta eso. Abraham, Isaac y Jacob. Yo me aparecí a ellos.
Ahora, vamos a constatar esta aparición a estos patriarcas. Vamos a entender por qué el sentido de las parashot. ¿Por qué el Eterno le dice esto a Moshe? Yo me aparecía a Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a comenzar con Abraham. Entonces le apareció, dice, Yahweh había hablado a Abraham antes. Abraham tenía 75 años cuando él lo llamó. Pero mire lo que dice el verso 1 del capítulo 12. Pero Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Había dicho, o sea, anteriormente a este capítulo ya había hablado con él. Recuerden que él salió con su padre, su padre Taré, y sus hermanos y su esposa salieron y se quedaron en Harán. Y allí en Harán murió Taré. Pero entonces ya habían recibido mensaje. No se sabe si fue que le dijo a Taré o le dijo a Abraham, porque él sale desde Ur de los Caldeos, se establecen en Harán y ahí queda como en continuar a ese viaje. No se fueron directamente a la tierra de Canaán, sino que hicieron una pausa allí. Y de allí entonces dice, sal de tu tierra y de tu parentela, pero ya había hablado con él. ¿Ok? 17:1, vamos ahí mismo, en Génesis capítulo 17, verso 1, dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció, aquí está la palabra Vaerá, mira que no es la única vez que aparece para nombrar una parashá, aquí también podemos empezar una parashá, y Abraham era de 99 años cuando le apareció Yahweh y le dijo, yo soy el Elohim Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, cuando estamos hablando, esta parashá estamos comenzando y nos dice, y me aparecí, le está relatando, entonces no desconectemos, amados hermanos, lo que hemos visto en Bereshit, ¿sí? Porque a veces vamos de parashá en parashá y lo vamos olvidando. Lo importante es que, claro, cada año vamos aprendiendo, se nos van quedando cositas, nosotros somos muy dados a olvidar, pero lo importante es que conectemos y se nos quede algo de lo que hay, de lo que está haciendo el Eterno a través de todos los libros, Génesis, sí, con Adán y Eva, lo que pasó, con Noé, luego Abraham, Isaac y Jacob, y todas esas conexiones que vayan formando una cadena en nosotros y tengamos una idea de lo que es el propósito de Yahweh con el pueblo de Israel, con la humanidad también. Entonces dice que el Shaddai, yo soy el Shaddai, el poderoso omnipotente, le dice, camina en mis caminos y sé sin tacha. Eso lo encontramos en el capítulo 26, verso 5, a Abraham. ¿Sí? A Abraham en Génesis 12, verso 7 también le dice algo. Pongámosle cuidado. Bueno, no se trata, por ejemplo, van a escuchar muchos de que dice que no conocían el nombre de Yahweh. Desde Génesis capítulo 4 ya se está mencionando el nombre de Yahweh. Entonces, si no, entonces no lo habían traducido como Yahweh. ¿Cierto? En varias ocasiones. Antes de esto, no era que ellos no lo conocieran, sino que simplemente en el propósito, en el nombre Yod-Hei Vav-Hei, ¿cierto? Con el propósito que tiene ese nombre, lo que encierra ese nombre, se le reveló o iba a hacer las cosas porque ya había un propósito muy grande, o sea, iba a comenzar a cumplir la promesa que le había dado los patriarcas, pero ellos ya habían conocido el nombre, lógicamente, pero el propósito con el que iba a trabajar era en ese nombre poderoso, ¿sí? Ese nombre que es, digamos, de los títulos que tiene el Eterno, ese es el nombre verdadero, poderoso. A ver, en el verso 7 del capítulo 12 dice, y apareció Yahweh a Abraham. ¿Por qué ponen Yahweh y no ponen el Shaddai? Si la cuestión es que no me aparecía mi nombre, sino en el Shaddai. ¿Por qué no ponen aquí el Shaddai? ¿Sí me entiende? No es un motivo de discusión, sino que el propósito con el que el Eterno iba a comenzar a obrar era ya en ese nombre, que es sobre todo nombre. Y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Yahweh, quien le había aparecido. Entonces vemos, aquí ya comienza mostrándole a Abraham. Me le mostré a Abraham. Y Abraham construyó un altar y ¿qué dice? Y le dijo a tu descendencia de esta tierra y edificó allí un altar a Yahweh quien le había aparecido. Vamos al verso 8, en el verso 8 ya se ve más claro. Dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo de Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí un altar a quién, a Yahweh, no a Shaddai, a Yahweh, e invocó el nombre de el Shaddai, no, de Yahweh. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el... O sea, el objetivo de esto es recordar y esas conexiones que hay, lo que le dijo a Moshe, yo me aparecí a Abraham, estamos viendo en qué versículo se le apareció a Abraham. Ahora, el paralelo de Abraham con Israel. Mis amados hermanos, vemos la historia de Israel, cómo entró cuando llegó Jacob con los 70 almas, entraron a Egipto, esa reconciliación que hay con Joseph, con el Mashiach, ¿sí? Que salvó a la tierra de Egipto y también salvó a su familia, entran a esa tierra, luego ya pasa la generación de Joseph y todos sus hermanos, ¿cierto? Pero vemos un paralelo con Abraham también, en el capítulo 12, verso 10, vemos que también hubo hambruna, hubo hambruna. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto. Digamos, Abraham podría estar representando a Israel, ¿por qué? Porque dentro de sus lomos estaba toda la descendencia. Recordemos que el Eterno le promete a Abraham darle descendencia y que serían benditas todas las familias de la tierra en él. Entonces, vemos que entra todo a Egipto, pero ¿qué pasa con Abraham? Hay algo muy diferente a lo que debió hacer de pronto Israel, ¿cierto? Después de entrar a Egipto. Vemos que pasó, y aunque ya se había dado esa profecía en el capítulo 15, Abraham prospera. Vemos cómo Abraham prospera en el verso 6. En el verso 6 del capítulo 12. Dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré y el cananeo. Perdón, verso 12:6, capítulo 12:6, pasó, y apareció ya Abraham y le dijo,
perdón, 13:2, vamos a 13:2, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, o sea, él salió de allí, él salió de allí. En el 12:17 también vemos algo interesante porque vemos que este faraón que no conoció a Joseph, lo vimos en la parasha primero de la Shemot, él no conoció, o no quiso conocer, o no quiso reconocer lo que Joseph había hecho, ¿sí? O los hebreos habían hecho en la tierra de Egipto. Y este se empecinó simplemente en oprimir al pueblo. Pero vemos una diferencia cuando Abraham entra a Egipto y este faraón posiblemente o aparentemente fue más sabio, porque en el verso 17 dice, mas Yahweh hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. Mire que hay una similitud con lo que está sucediendo, que va a suceder con esto de las plagas. A Faraón, a este faraón que endureció su corazón. Pero este faraón, en el tiempo de Abraham, también sufrió plagas por causa de Sara, la mujer de Abraham. ¿Ya? Vemos eso, entonces esa diferencia, ese paralelo que hay. En el 19 dice, por qué me dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla por mi mujer? Ahora pues, he aquí, tu mujer, tómala y vete, tómala y vete. No pensó en oprimir a Abraham, hacerlo esclavo o hacer esposa a Sara, no. Mire la diferencia. Lo echa. Lo que tenemos que ahorita nosotros ver en todas estas parashot, con las plagas, insistiendo, hablándole, y Faraón endurece, y nuevamente, y nuevamente, y nuevamente, un proceso que nos quiere enseñar el Eterno a través de lo que sucedió con este Faraón y pueblo de Israel. Pero si hubiera sido como Abraham, pues muy fácil el camino, ¿verdad? Más rápido. En el capítulo 18, verso 1, Yahweh se le apareció en la encina de Manré también. Vemos entonces que hay esa confirmación de que el Eterno se le apareció a Abraham. Capítulo 18, verso 1, se le apareció en la encina de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda. Y aquí es donde comienza la parashá, Vayera. Aleluya, aleluya. A Yitzhak, en el capítulo 25, 11, estamos hablando de que de esta parashá se le apareció el Eterno a Abraham, Isaac y Jacob. Después de la muerte de Abraham, Elohim bendijo a su hijo Yitzhak. Eso está en el 25:11, ¿cierto? Sucedió después de muerto Abraham, que Elohim bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Allá mismo donde se le apareció ¿a quién? A Agar. ¿Okay? El 26:2,4 dice, y se le apareció Yahweh, aquí nuevamente, y se le apareció Yahweh. Nuevamente la palabra Vayerá, y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia de estas tierras está dando la promesa. En el verso 14 dice así, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. El pueblo de Israel siempre va a tener ese tipo de situaciones. Te van a envidiar, te van a tener celo, te van a injuriar, te van a blasfemar, pero ese es el proceso que el Eterno quiere formar en su pueblo. Un pueblo que, a pesar de todo, le exalta y confía en él. Si te vemos aquí, ya es con Isaac. Y Abimelech le dijo a Isaac, sepárate de nosotros porque te has vuelto demasiado grande para nosotros. Comparar con Shemot 1:9 al 10. ¿Qué pasó en Shemot 1:9 al 10? ¿Qué pensó este faraón que no conoció a Joseph? Dijo, no, aquí hay peligro, estos se van a hacer más grandes y después se van a volver contra nosotros y nos van a sacar de la tierra. O sea, se llenó de duda, de temor. A diferencia de este faraón, o Abimelech, de este rey, que le dijo a Isaac, sepárate, ya vemos que eres demasiado, eres más grande que nosotros, tienes más riquezas que nosotros. Por favor, vete. No pensó el contrario, a oprimirlo, o atacarlo, o destruirlo, no. Fuera. 26, 24, 25. Y esa noche Yahweh se le apareció y le dijo, así que edificó allí un altar e invocó Yahweh por nombre. Isaac invocó el nombre. ¿No lo conocía? Sí lo conocía. Pero el propósito de Yahweh, Yod Hei Vav Hei, era ya para el tiempo de Moshe. 28:3, bendición de Jacob a Isaac. 28:3. Dice, y el Elohim Omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a su multitud de pueblos. Aquí entonces va pasando la bendición de un padre a un hijo. Por último tenemos, se le apareció a Jacob. ¿Dónde se le apareció a Jacob? Ahí en el 28:13. Dice, y he aquí, Yahweh estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham, tu padre, y el Elohim de Isaac. ¿Sí? Se le presentó entonces a Jacob, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia, transmitiendo el mensaje, transmitiendo el mensaje. 28:20, Jacob hizo este voto, si Yahweh Elohim está conmigo y me guarda en este camino que estoy viajando, dándome pan para comer y ropa para vestir, para que regrese a la casa de mi padre en Shalom, entonces Yahweh será mi Elohim. No dijo el Shaddai, dijo Yahweh. ¿Okay? Entonces vemos que se le aparece también confirmando lo que le está diciendo a Moshe. Versos del pacto con una nación llamada Israel, amados hermanos, ya no hay paso atrás, ya no hay duda. Hay muchos ataques diciendo que eso de las casas de la casa de Israel, que las tribus perdidas, que eso es cuento, que eso no es así. Muchos mesiánicos no aceptan la casa de Israel, dicen, si tienen ideales diferentes, ¿ya? Pero, amados hermanos, no hay duda que somos la casa de Israel. Somos la casa de Israel por las promesas que se le dieron a Abraham, Isaac y Jacob. Aquí tengo unos versos que se ven allí en el capítulo 12 de Bereshit, pero están en hebreo. Pero ese es versos que confirman que esas promesas son para nosotros, son para este tiempo.
Vemos cómo el Eterno fue cumpliendo a través de la historia todas sus promesas, ¿sí? Y cuando terminó el castigo para la casa de Israel, haciendo las cuentas de que nos habla de Ezequiel, capítulo 4, sobre voltearte sobre un lado, voltearte sobre el otro, y haciendo esas cuentas, a partir de allí, cuando se cumple el castigo para la casa de Israel, entonces hay un despertar de Efraín, hay un despertar de la gente, hay torrentes de personas que están saliendo de las iglesias cristianas, están siendo inquietadas por el Eterno, la voz del shofar, ¿sí? De que están siendo llamadas para celebrar el Shabbat, para ser inquietadas con por qué estoy en domingo, por qué el Shabbat es verdad, los nombres, la comida, por qué sigo comiendo esto, y a entender cosas. Entonces, a través de todos estos versos vemos que ese pacto es con una nación llamada Israel, y esa nación llamada Israel somos tú y yo. Si quieren, tómenle un screenshot para no alargarnos mucho, pero allí en esos versos está en el hebreo lo que el Eterno iba a hacer de cada patriarca, la promesa que le dio, Legoy Gadol, ¿sí? Una nación grande, conjunto de naciones. Todos estos versos hasta la promesa que le dio a Manasés y a Efraín. Si ya le tomaste foto, voy a pasar a la siguiente. Ahora, aquí se habla de las 4 expresiones de redención, muy conocidas. Hoy estamos celebrando Shabbat y tenemos copas sobre nuestra mesa, celebrando la victoria de nuestro Mashiach, la redención que nos ha brindado, y el poder disfrutar ahora de la libertad y el perdón de nuestros pecados. Pero aquí, como tradición, se ha sacado las 4 copas que nosotros, cuando celebramos Pesaj, se hacen. O sea, esto no va en contra de la Torá, pero a través de estas palabras y estas promesas, de esta manera se hace ese tipo de brindis, ¿cierto? Para Pesaj. 4 copas que el mismo Eterno no rechazó cuando estuvo con sus discípulos. Es más, en la última reunión que tuvieron ellos, él también levantó y bendijo la copa, ¿cierto? Y habló de estas copas en cada una de ellas. Por ejemplo, la copa de los sacaré, ¿sí? De la santificación y juicio. Primera copa está en Mateo 26, Mateo 26, 27. Allí vemos 26, 27. Dice así: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo diciendo, bebed de ella todos. O sea que el Mashiach no tomó esa copa en esa noche, sino que él bendijo la copa y se la dio a sus discípulos. ¿Por qué? Porque él dijo, este es mi sangre del nuevo pacto, porque por muchos es derramada para remisión de pecados. Bebed de ella. Y en el verso 29 dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. O sea, cuando nuestro Mashiach esté reinando desde Jerusalén, esos 1000 años, ahí vamos a comenzar nuevamente y vamos a estar con él. Ahora nosotros estamos celebrando el Shabbat y estas fiestas, ya en su presencia, ¿verdad? Sí, su presencia, pero ahí lo vamos a estar frente a él. La segunda copa es en Lucas 22:20. Lucas 22:20. Y es la copa de os libraré. Dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros es derramada. Amén. La tercera copa de Mateo 26:44, os redimiré. Mateo 26:44. Aleluya. Amén. Y dejándolo se fue de nuevo. Recuerdan que él fue al huerto y comenzó a orar. En esa ida y vueltas también se representa cada copa. Cuando dice al Padre, esta copa, aparta de mí esta copa, ¿sí? Sin que yo la beba, hágase tu voluntad. O sea, él estaba pidiendo al Padre que la apartara, pero que no se hiciera su voluntad, sino que él mismo decidiera si la debía pasar o no la debía pasar. Pero él no iba a tomar la decisión de decir, yo con esto no puedo. Y eso es una de las cosas hermosas que nos enseña nuestro Mashiach, de que debemos perseverar para ese llamado, hasta la sangre. ¿Cuánto hemos podido sufrir hasta la sangre? Yo creo que aquí ninguno hemos llegado hasta ese sufrimiento del Eterno, pero es un ejemplo para nosotros. Hemos pasado pruebas y tal vez muy difíciles, pero Él nos enseña a nosotros a través de estos ejemplos, de que Él se negó a sí mismo para poder llevar a cabo ese plan perfecto. La tercera copa, entonces decíamos, os redimiré, ahí en el 44. Y estas son las 3 copas. Las 3 primeras copas son del Mashiach ben Yosef, ese siervo sufriente, ¿ok? Pero ya la cuarta copa, los tomaré, que va también unido con os llevaré, en el verso 8 de Shemot 6:8, dice, os tomaré, el verso 7, y os llevaré. Estas dos van unidas. ¿Por qué? Porque es el momento en que el Eterno viene y regresa como rey, ya no como siervo, sino como el león de la tribu de Yahudá y como ese siervo David, ¿sí? El Mashiach ben David. Juan 14:1, del 1 al 3. Esto lo estábamos hablando en esta semana con la hermana Dora acerca de las moradas en el cielo. Dice el Eterno, nos promete a nosotros, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, crees en Elohim, también crean en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Primera de Corintios 15:52, estos versos nos dan a nosotros mucha esperanza, mucha esperanza.
porque nosotros no servimos a un Dios muerto, invisible, no es una fe ciega, es una fe real, ¿cierto? Primera de Corintios 15:52, nosotros conocemos este verso mucho, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, que se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Ven? Esa es la copa que se menciona en esta parashá Vaerá, que dice, tomaré y os llevaré, el Natsal, en el momento en que el Eterno viene y recoge y manda a los ángeles a que recoger a su pueblo de las cuatro esquinas de la tierra. Y entonces Shaul habla de esto en 1 Corintios 15:52, Hebreos 9:28. Vamos a Hebreos 9:28. Aleluya. Hermoso esto, amados hermanos. La palabra del Eterno es viva y eficaz. Así también Mashiach fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. Esperanza, amados, sin relación con el pecado, ya no para quitar el pecado del mundo, sino para salvar a los que le esperan. Nuestra esperanza está en Él, la venida de Él. Os tomaré y os llevaré. Ahí, por eso tenemos que prepararnos, estar siempre listos, porque el momento en que Él venga, pues queremos irnos, ¿no? No queremos estar desilusionados por no podernos ir con Él. Primera de Kefa 1:5. Primera de Kefa, ¿qué nos dice allí? Primera de Kefa 1:5, amados hermanos. Que sois guardados por el poder de Elohim mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Estamos a las puertas. El Mashiach ya viene. Así que esforcémonos, aprendamos, fortifiquemos nuestra fe. Romanos 13:11. Romanos 13:11. Aleluya. Esto es muy importante, ¿no? Porque es que tenemos que irnos formando esa idea. Hay mucho ataque para nosotros y pueden debilitar nuestra fe, pero estas palabras a nosotros nos edifican, nos fortalecen. 13:11, ¿qué nos dice 13:11? Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. O sea, vamos hermanos, hemos visto entonces esta de las cuatro copas tienen que ver con nosotros personalmente también, no solamente quedarnos allí en el estudio de la parashá, sino eso en mi vida. Él nos ha sacado ¿de dónde? De la vida que teníamos antes, de la vida de religiosidad o de una vida sin Dios, ¿sí? Pagana, nos sacó, nos salvará, ¿sí? Nos librará, comienza a quitar a nosotros, comienza a podarnos, como dice Juan capítulo 15, comienza a quitar esas ramas que no dan fruto, comienza a podar, ¿para qué? Para que lleve más fruto. Nos redimirá, Él pagó el precio por ti y por mí, por eso vemos esa copa, por eso nos acordamos que el Masías, a través de su sangre, ¿cierto? Nos redimió de la culpa del pecado y ahorita somos libres, somos libres. Y redimiré y tomaré, es cuando ya llega la promesa, os tomaré, ¿de dónde? De las naciones. Esa es nuestra redención, nuestra esperanza, cuando Él vuelva, por eso estamos leyendo estos versos. Ezequiel 36:24, entonces ya nos confirma esa venida de Él, el propósito de su segunda venida. Ezequiel 36:24. Dice, y yo os tomaré. Hermano, si usted tiene duda de que la palabra del Eterno es una sola y que se conecta y que, mejor dicho, ¿para qué más? Muestra un botón, os tomaré. Estamos viendo la parashá Vaerá, no se nos olvide, no estoy hablando de otra cosa. Parashá Vaerá, y en ese capítulo se dice, y os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré, os llevaré, la palabra que está en el verso 8 de Shemot 6, os tomaré o os llevaré. ¿A dónde? A vuestro país. Bendito sea Él. Aleluya. ¿Te gozas conmigo, Mao? Bueno, amados hermanos, aquí se nos muestra, en esta parasha se nos muestra la genealogía de los levitas. No vamos a entrar en mucha profundidad en esto, pero ¿por qué? Es como un paréntesis. Ustedes no han visto que en algunas parashot, de un momento a otro, pum, hay como un paréntesis de algo. Por ejemplo, la violación de Dina. Jacob se fue para otra tierra, por allá tuvo otra mujer. Esos paréntesis que hay tienen un propósito también, claro que sí. Aquí se nos muestra la genealogía de los levitas. Claro, se habla de Simeón, de Rubén, pero se centra ok, el Eterno se va a encargar de este grupo, de esta descendencia, para que comiencen o sea, a prepararlos para lo que viene más adelante, la construcción del tabernáculo. El Eterno va a comenzar a mostrarse delante del pueblo, la construcción de ese tabernáculo, y va a necesitar de esta tribu, de estas tribus, preparándolas para el servicio en el Mishkan. Entonces, Moshe y Aarón eran de la tribu de Leví, no se nos olvide eso. No sea, hermano, que le pregunten, ¿y Moshe de qué tribu era? No sé, como que era de la tribu, yo no sé. O sea, tengamos estos conceptos claros, amados. Tengamos esos conceptos claros. Moshe y Aarón eran levitas. Levitas, eso no tengamos duda en eso. Aprendamos esto. Sus progenitores fueron ¿quién? Amram y Jocabet. Yo hasta hace no mucho tiempo me di a dar cuenta quién era el papá de Moshe y Aarón. Y Jocabet, la mamá. Eso es desconocido para nosotros, pero ahorita mira, con el estudio de las parashot vamos identificando, se va haciendo mucho más familiar. La remarca también a Moshe y Aarón como los enviados. Hay una cosa que el Eterno hace muy clara aquí en esta parasha también, es que
deja muy claro quién es él, los que él ha enviado. En el verso 20 dice, perdón, esto es de Amran y Yocabet. Amran y Yocabet tomó por mujer a Yocabet su tía. Bueno, en ese tiempo, pues, tal vez era permitido, pero según la ley que viene más adelante, pues ya no podían tener, digamos, relaciones con familiares, ¿ok? Según la Torah, pues. Y vamos entonces a remarca a Moshe y a Aarón como los enviados. En el verso 26 dice la palabra, este es aquel Aarón y aquel Moshe, a los cuales Yahweh dijo, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Y en el verso 27 dice, estos son, ¿por qué lo repite dos veces? El Eterno está haciendo énfasis de que que no haya duda a quien yo envié. El Eterno reafirma ese llamado. No tengan duda, por eso lo dice dos veces. Estos son Moshe y Aarón, a quien él envió para sacar a los hijos de Israel. Moshe y Aarón fueron estos, hasta tres veces. Lo repite. Bueno, los hijos de Gerson, aquí comienzan entonces, los hijos de Leví son Gerson, Coat y Merari. Tengan en cuenta eso porque en Bamidbar vamos a ver más en detalle acerca de estas familias que tenían que ver con el tabernáculo, el servicio en el tabernáculo, su posición en el área alrededor del tabernáculo. Los hijos de Gerson eran Libni y Simei, los hijos de Coat, Amran, Itzar, Hebrón y Uziel, los hijos de Merari eran Muli y Mushi, y los hijos de Itzar, Coré, aquí tenemos que tener en cuenta Korah, vamos a ver una parasha mucho más adelante, que es Korah, y de aquí sale este hombre que se revela también, porque hay muchos Korahim en las Keilot que se rebelan, solamente quieren destruir, se encargan de eso, son como polillas dentro de una madera, la van comiendo por dentro y al final tratan de derrumbarla. Entonces vemos que Korah viene de esta descendencia también, era también de Levita, ¿cierto? Los hijos de Aarón con su esposa Elizabeth eran Nadab y Abiú. Lo pongo en amarillo porque Nadab y Abiú, recordemos que ellos fueron los que hicieron, quemaron ese incienso, ese fuego raro, ¿cierto? Que no era permitido y ellos murieron. También los otros dos hijos de Aarón eran Eleazar e Itamar, que ellos tomaron ya el control del servicio en el tabernáculo. Eleazar, hijo de Aarón, engendró a Finés. ¿Por qué es importante esto que el Eterno nos quiere decir? Porque más adelante vamos a ver estos personajes como Korah, vamos a ver a Nadab y Abiud, lo que hicieron, y Eleazar, el hijo de Eleazar, Finés. También hay una parashá, la parashá número 41, que es Pinjas, en Bamidbar 25, ustedes pueden leer acerca de eso. O sea, el Eterno nos está dando desde acá una perspectiva de lo que vendría, y vamos a conocer estos personajes. Si ya los comenzamos a identificar desde aquí, cuando lleguemos allá, ellos eran hijos de plata, ya lo vimos en la parashá tal. Así que eso es lo importante del estudio de la Torah. Esta parashá contiene las 7 primeras plagas o golpes negaim, negaim en hebreo, o makot. Makot es más como golpes, sí, los golpes de la vida, los golpes de la vida. Pero negaim se traduce aquí en el hebreo, se traduce negaim como plagas. Esas plagas tienen que ver con la situación, el trato que usa el Eterno para Israel, para la salida de Israel, ¿sí? Y vemos que van como en categoría, ¿no? Empieza con sangre, ranas, mosquitos, moscas, peste del ganado, úlceras, sarpullido. Empieza con sangre y termina con lluvia de fuego y granizo. Entonces, todo es un proceso, y eso tiene que ver también en nuestra vida, cómo el Eterno trata, una vez te llama, como te decía, no es color de rosa, mi amado, no es color de rosa. Entonces, tienes que entender que así como trató al pueblo, como tuvieron que pasar por todo esto, lo había podido hacer en un santiamén, como decían, ¿no? Con un santiamén, de 1, 2 y 3, podía sacar al pueblo de allí, como va a suceder, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, pero no lo hizo así, hay un proceso, pero entonces nos está haciendo vivir a nosotros en estos tiempos también, ese proceso es necesario, ¿ya? Eh, Estas son las primeras 7 plagas, recuerden, esta para allá, 7 plagas, aunque hubo una demostración antes que esto, que la primera plaga de sangre, que fue la de las culebras, ¿recuerdan? Bueno, las 7 plagas en relación con la ira venidera, esto tiene que ir y está conectado con lo que se aproxima, que es el Apocalipsis, Galut. Esto todo está conectado. La plaga de sangre es la primera con la que el Adón castiga a Faraón, la cual sigue vigente en la primera trompeta, allá en Apocalipsis, y está en la segunda y tercera copa. ¿Sí? Éxodo 7:20, y se relaciona con Apocalipsis 16:4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Entonces vemos la conexión que hay. Todo es un ciclo, en la Torah todo es un ciclo, se repite, no hay nada bajo el sol, nada nuevo bajo el sol. Son ciclos que el Eterno... Inclusive yo les decía hace un tiempo, en una paracha anterior les decía acerca de eso, que particularmente en nuestra vida, cada año estamos como padeciendo algo. El año pasado, a esta misma fecha, también me pasó esto, o algo sucedió parecido, o estaba enfermo para esta misma fecha. También los ciclos de las mujeres también, mensuales. O sea, todo es, el Eterno ha hecho ciclos, ha hecho patrones. La plaga de las ranas es un símbolo de inmundicia, lo que equivale a la soberbia contra Elohim, la cual desemboca en una guerra contra él y es antesala del Armagedón. Esto es lo que va a suceder en el futuro cercano, lo cual fue, es y será castigado de su parte. Y aparece en la sexta copa, Éxodo 8:6 y Apocalipsis 16:13, y dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Sí? Esto se refiere a la falso mensaje, ¿cierto? El falso profeta va a traer este tipo de mensaje que va a convencer a muchos.
Las plagas de los piojos, moscas y ganado no aparecen explícitamente en el Apocalipsis. Están, sin embargo, incluidas en las diversas plagas. El ganado muere por las plagas y pandemias, ¿sí? Porque los ríos convertidos en sangre traen contaminación. Toda la contaminación que estamos viviendo son plagas, hermanos. ¿Sí? El rico haciendo de más rico, las empresas simplemente destruyendo arboledas, el medio ambiente, simplemente con el propósito de hacerse beneficiarios ellos mismos. Solamente un pequeño grupo. Pero entonces son plagas. Pero no se mencionan, digamos, directamente aquí en el libro de Apocalipsis. La plaga de las úlceras siempre ocurre sobre los opositores a Elohim. De nuevo, la soberbia trae la oposición contra Elohim, y ¿quién podrá vencer contra él? La encontramos en la primera copa, ¿sí? Del Apocalipsis. Es relacionada con Éxodo 9:9, 16:2 de Apocalipsis dice, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Por eso debemos cuidarnos de tener discernimiento, donde nosotros estamos, bueno, ya nos han abordado, han tomado nuestros datos, inclusive ya cuando vamos a internet nos aparecen cosas, gustos de nosotros, y aparecen con solamente un clic, ya están tomando data, están tomando información de nosotros. Lastimosamente esas cosas, debemos cuidarnos, pero lastimosamente estamos usando estos aparatos y se dan cuenta de nuestras necesidades, de lo que nos pueden ofrecer. Entonces, caemos en eso, pero tenemos que resistir, resistir. La plaga de granizo la encontramos en la primera y séptima trompeta y en la séptima copa. Éxodo 9:23, en Apocalipsis 8:7 y 11:19 dice, y hubo granizo, mire, se repite allá, y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y el templo de Elohim fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Mire que en ese momento de la ira, esto es la ira, nosotros, si perseveramos, hermano, no vamos a pasar por la ira, nosotros no hemos sido destinados para la ira, sino para salvación en el Mashiach. Entonces, esta gente en la tierra que se rebeló va a tener que sufrir estas cosas. Si el Eterno no escatima para abrir el cielo y dejar ver el templo, increíble, van a poder ver eso grandioso y van a darse cuenta quién es que realmente reina y por qué están sucediendo esas cosas. Más aún así dice el Apocalipsis que no se arrepintieron de sus maldades, antes blasfemaron contra el Rey de Reyes. Bueno, en 1 Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Elohim para ira, así que alégrate, mi amado hermano, no somos puestos para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Mashiach Yahshua. Aleluya. 1 Timoteo. O sea, después de todo esto de las plagas, de pronto nos asustamos y esto y lo que no. Ahí está el refresco. 1 Tesalonicenses 5:9. No somos destinados para ira, lo que estamos hablando con el pastor ahora, con lo que el hermano Omar dijo, de esa situación que van a vivir los que se queden en ese tiempo, ¿no? Fuera de la ciudad, no van a tener esa protección. Van a haber plagas también. No más excusa, en esta paracha vamos a ver, desde la paracha anterior vemos a un Moshe que está diciendo, yo no puedo hablar, yo no soy de fácil hablar, bueno, como quien dice, manda a otro porque yo no puedo. Dice la palabra allí, bueno, en el capítulo 4 de la paracha anterior, verso 10, también habla de eso, saca esa excusa, dice, yo no soy fácil de hablar. Y en el capítulo 6, verso 12, sí, dice él lo siguiente, y respondió Moshe delante de Yahweh, he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Labios bifurcados. Esa palabra es aral esfatín. Aral esfatín. El texto hebreo dice aral safatín, incircunciso de labios. Y esto ya es algo muy diferente, amados hermanos. Pues es algo que Moshe reconocía que no estaba preparado para dar las misbot, los mandamientos del eterno Elohim. Recordemos que allí él le da mandamiento a Aarón y a Moshe en el verso 13, entonces Yahweh habló a Moshe y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto. Mire que no valió de nada que le comenzara a sacar esa disculpa. Si el Eterno te llamó, él desde un principio dijo, yo te voy a preparar, yo te voy a equipar para que tú puedas llevar a cabo esta misión. Y así mismo para nosotros tenemos el Eterno, la ayuda del Eterno para llevar a cabo esta misión. Entonces, recordemos que Yahshua HaMashiach enseñó también de la abundancia del corazón habla la boca. Y si el corazón no está circuncidado, es decir, listo o presto para aceptar los mandamientos, la boca tampoco estará circuncidada, porque la abundancia del corazón habla la boca. Moshe, sabemos que Moshe vivió mucho tiempo en Egipto y tenía también muchas cosas, había visto, había escuchado, entonces tal vez estas cosas le estaban motivando a desistir de este llamado, ¿cierto? No se sentía preparado, no se sentía de pronto digno, es decir, de ver esa gloria del Eterno y tener que llevar esa misión. Entonces, como que se sentía no capacitado para eso, pero el Eterno dijo, tuvo paciencia con él y le siguió insistiendo. Yo soy el que doy el hablar y ahora te pongo a tu hermano. ¿Ya? En Moshe todavía muchos rasgos egipcios en su corazón, los cuales debían ser cortados o arrancados. Lo mismo pasa en nosotros. Debemos nosotros comenzar a purificar, a quitar todo aquello que es un obstáculo para la consecución de ese llamado. Ahora la pregunta es, ¿y tú, amado hermano, hermana, ya tienes tus labios circuncidados o sigues hablando conforme al mundo y al sistema religioso? Me refiero a esto que a veces quedamos en el pecado de seguir pensando de acuerdo al mundo o de una manera religiosa. Esa es la pregunta con la cual somos confrontados. Seguimos aún atados a tradiciones. Pasamos ahorita ya las llamadas fiestas de fin de año. ¿Cuántos tuvieron esa lucha? ¿Sí? Seguimos aún circuncidados, seguimos aún incircuncisos en cuanto a esto. También en el caso
de falta de fe o de proclamar palabras negativas. Eso no está bien, el Eterno no quiere eso. Eso es un labio incircunciso. Un labio circunciso es el que ya proclama la palabra sobre la enfermedad, sobre la situación, sobre el problema, cualquier situación que sea. Eso es un labio ya circuncidado. Pero no puedo decir que tenemos labios circuncisos si aún cuando oramos y a los 5 minutos estamos pensando cosas negativas o nos dejamos influenciar por un mal reporte. ¿Ok? Sofonías 3:9 es una gran promesa para todos. Cuando llegamos a Raíces Hebreas nos dimos cuenta que necesitábamos hacer ese cambio, porque era una promesa del Eterno. A ver si lo encuentro aquí. En Oseas, vamos a leer Oseas 2:16-17. 2:16 dice, en aquel tiempo, dice ya tiempo futuro, dice Yahweh, me llamarán Ishi, y nunca más me llamarás Baalí, ¿sí? Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. Él quiere limpiar nuestros labios, Él quiere restaurar nuestros labios, no quiere dar esa lengua Kadosh, para que nosotros pronunciemos los nombres verdaderos, ¿ok? Y Sofonías, a ver si lo encuentro, que está. Sí, 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 ese me hizo la otra Biblia. Bueno, Sofonías, hazme de sonar el shofar para encontrar. Y las hojas son tan delgaditas que es bien difícil. Bueno, creo que todos conocemos ese verso. Sofonías 3:9. Dice la palabra, en aquel tiempo, futuro, devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Yahweh, yo te hey, para que les sirvan de común consentimiento. Entonces vamos a estar unidos en un mismo espíritu, comenzamos a entrar a las raíces hebreas, y comenzamos a entender el hebreo y a pronunciar los nombres Kadosh, es promesa. Libre albedrío, ¿sí o no? También vemos, amados hermanos, que en el capítulo 7 de Shemot dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Ahora, debemos preguntarnos algo. Yahweh endurece el corazón de Faraón, ¿cierto? ¿Acaso no disponía Faro? Faro es la palabra en hebreo para faraón, o paro también. ¿Acaso el paro no disponía también de libre albedrío como cualquier ser humano, como tú y yo? ¿Qué quiere decir esto realmente? De endurecer, yo endureceré el corazón de Faro. ¿Qué abusa, perdón, qué, no sé qué escribí aquí, qué causa la libre elección? O sea, no, perdón, la idea es que abusa de la libre elección. O sea, nosotros tenemos libre elección, somos libres de elegir lo que vamos a hacer, o lo que vamos a decir, lo que vamos a pensar, ¿ya? O sea, la pregunta es, ¿acaso el Eterno abusa de nuestra libre elección? Endurece nuestros corazones para que no entendamos, para que no hagamos las cosas como Él quiere, sino que las hagamos en contra de lo que Él quiere, y luego nos castiga. Esa sería la pregunta. ¿Será que él endureció el corazón de esta manera de Faraón para poder deleitarse y después decir, lo va a castigar y lo voy a maltratar y van a haber muertes por causa de que yo mismo endurecí el corazón de Faraón? ¿Será que eso es lo que el Eterno hace en nuestras vidas cuando nosotros somos testarudos, cuando rechazamos su palabra? ¿Será eso? ¿Acaso no vemos lo mismo también cuando Yahshua dijo a las parábolas que eran para llevar el mensaje, pero que no pudieran ver ni entenderlas? ¿Acaso el Eterno se deleitaba saber de que él exponía un mensaje y decía, esto no van a entender nada de lo que yo digo? ¿O cuál era el propósito aquí? ¿Cuál es el propósito del Eterno de meter mano dura en nuestras vidas? Dejarnos a nosotros elegir, ¿sí? De que a voluntad podamos entender que Él es nuestro Padre, que Él nos hizo, que estamos en deuda con Él, y de que nosotros, a través de las pruebas, nosotros nos acerquemos más a Él. Él no era que hubiera cerrado el corazón del faraón o de cualquier otra persona para que no le crean, porque entonces, ¿dónde está el libre albedrío? Simplemente que el Eterno mostró su poder, le dio la oportunidad, vez tras vez, plaga tras plaga al faraón, para que viera el poder y admitiera de que todo lo que él creía, ese reino que había creado, el mismo faraón para el pueblo de Egipto era un rey, era un dios. Pero como él mismo en su ego no desistía de esa posición, al ser confrontado con una autoridad mucho más elevada que él, el ego, la soberbia, lo llevó a negar siempre esos milagros que hacía el Eterno. Porque él seguía pensando en su corazón, yo soy Dios, y aquí se hacen las cosas como yo quiero. Eso fue lo que se empecinó a hacer Faraón. No que el Eterno lo hubiera endurecido y decir, ahorita voy a hacer trapo con Faraón, ¿no? Así mismo en nosotros, el Eterno pone prueba en nuestra vida y nos da la oportunidad que nos arrepintamos, pero nosotros seguimos siendo testarudos, orgullosos, arrogantes, soberbios. Lo vemos con nuestros hijos muchas veces. Ya bueno lo quiera, pero hemos podido experimentar eso, que nuestros hijos se rebelan contra nosotros. Ellos tienen la libertad de hacerlo, de acatar la orden, de ser obedientes o rechazar esa orden. Ese es el propósito que tenía entonces el Eterno a través de todas estas pruebas que le puso a Faraón. Romanos 9:15 dice algo con respecto a esto. Pues a Moshe dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca.
Cuando estamos en ese proceso, el Eterno entonces suelta la prueba. Él no dice que no pone pruebas más de lo que nosotros vamos a soportar, pero ya está en la decisión de nosotros, acatamos esa prueba para acercarnos al Eterno o rechazamos esto para beneficio propio nuestro. O sea, yo no quiero nada con Dios. ¿Ya? Entonces no es que el Eterno se deleite en endurecer y después castigar. De manera que dice, de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. ¿Okay? Pero dándole la libertad de que escoja. Si no quiere escoger, una prueba más, una prueba más. ¿Ya? Porque el Eterno es justo. Aleluya. Dice, la soberbia trae destrucción y humillación. En el 7:3 dice, no obstante, el corazón de Paro se endureció. El corazón de Paro se endureció y no les hizo caso, viendo las señales. 7:23, el corazón de Paro se endureció y no les hizo caso. 8:15, Paro, pero cuando el faraón, vio que había alivio, o sea, pidiendo misericordia, pidiendo que oraran, que quitaran esas plagas, viendo ya el alivio, y así pasa con nosotros en nuestra vida. Oramos, alcanzamos lo que queremos y después como que aflojamos. Ya no oramos, ya no estudiamos, ya no participamos. Lo mismo. Entonces tenemos que analizar que ese paro también está en nosotros. Moshe, el libertador, y Paro, la otra cara de la moneda. Esos dos, eso es la lucha que hay entre nosotros, en nuestro interior. Tenemos un faraón y tenemos un Moshe. Dice, Paro se puso testarudo, 8:19. Los magos le dijeron, mire que aunque los mismos inicuos de allí, le dijeron, este es el dedo de Elohim. Gente inicua le había entendido, pero el corazón de Paro se endureció y no les hizo caso. Nuevamente. 8:32, pero Paro se puso obstinado también otra vez y no dejó ir al pueblo. En el 9:7, sin embargo, el Paro siguió obstinado. En el 9:12, pero Yahweh endureció el corazón de Paro y no les hizo caso. Aquí nuevamente se dice, Yahweh endureció el corazón de Paro, poniendo una nueva prueba, dándole una nueva oportunidad. Eso es más bien la palabra que debemos entender. Son nuevas oportunidades que el Eterno pone para que nosotros decidamos, no que nos quiera obligar a creer en Él, sino que podamos entender de que no es nuestra voluntad, de que no somos mayores que el que nos creó. El vaso de barro no es mayor que el alfarero. Y en el 9:34, el último verso se puso obstinado y volvió a pecar, Paro. Entonces, ¿qué relación tiene eso con nuestra vida? La soberbia trae destrucción y humillación. Cuando viene la soberbia, dice la palabra, viene también la deshonra. Más con los humildes está la sabiduría. Seamos humildes y verá cómo el Eterno alivia nuestras cargas. Si nos humillamos delante de Él, Él no se exaltará, dice la palabra. Ahora, una de las cosas que mencionaba mi esposa también es el rey Nabucodonosor, ¿no? Dice, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Ahí ya se dio cuenta que no era como él pensaba. Reconoció que hay un Dios en el cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. O sea, andar con soberbia trae ruina, trae pérdida. Daniel 4:37, eso está en Daniel 4:37. La soberbia del hombre lo abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. Proverbios 29:23. Entonces aprendamos humildad más y verá cómo las cosas, las cargas se alivian. Elohim no puede ser burlado. Ahora que vemos en esta paracha también, que Faraón cogió esto como de costumbre, de vicio, ¿no? Entonces el faraón convocó a Moshe y Aarón, les dijo, intercedan, por favor, intercedan con Yahweh para que les quite las ranas de mí y de mi pueblo. Y dejaré ir al pueblo. Ahí se comprometió. El Eterno nos enseña en su palabra que cuando hagamos un voto a Yahweh, no dudemos ahí en Eclesiastés, capítulo 5, verso 4. Eclesiastés 5, verso 4. Mira, amado. ¿Qué le pasó a Faraón? Cuando a Elohim haces promesa, no tardes en cumplirla, porque él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes a tus hijos, a tu esposa, en tu trabajo. Voy a ir, te voy a llamar, te voy a escribir. Todas esas cosas, ¿no, hermanos? Esas cosas se toman en cuenta. Todo se está siendo escrito. Elohim no puede ser burlado. Entonces, ¿qué pasa con Faraón? Se trató de burlar. Sí, los dejaré ir a sacrificar a Yahweh. Intercedan por mí. Dígale que quite esto. Manipulación. Manipulación. Y Moshe tenía que interceder. Ok, yo voy a interceder por ti. Pero necesitaba hacer esa intercesión al Eterno. Por eso es necesaria la oración. Siempre y en todo lugar. Yo he pecado esta vez, vuelve el faraón y dice, intercede por mí y los dejaré ir. El faraón hizo promesa, pero no cumplió. Pero mire el Eterno, aún con los impíos, cumple su palabra. Cuando Moshe intercedió por él, les quitó las plagas. Increíble, increíble. Gálatas 6:7 dice, no se engañen, de Elohim nadie se burla. ¿Qué le pasó a Faraón? Se burló y mire las consecuencias. Pues no nos burlemos, no tratemos de esconder, a Dios no le podemos esconder nada, a los hombres tal vez, pero Dios está dándose cuenta de todo. Tarde o temprano eso nos va a caer, nos va a cobrar factura. No se engañen, de Elohim nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Vamos terminando nuestra experiencia del Moshe y el faraón internos. Quiero darles aquí una anécdota. Yo sé que muchos aquí conocen esta anécdota, la voy a leer. Dice, un pescador esquimal venía todas las semanas por la tarde a la ciudad. Siempre traía consigo a dos perros, uno blanco y otro negro. Les había enseñado a pelear cuando le ordenaba hacerlo. Cada domingo por la tarde, en la plaza del pueblo, esto lo cambié porque decía el día caos. Entonces, cada domingo por la tarde, los traía a la plaza, se juntaba la gente para ver pelear a los perros y los pescadores hacían sus apuestas.
mientras que los dos perros luchaban. A veces ganaba el perro blanco y otras veces ganaba el perro negro, pero el pescador siempre ganaba las apuestas. Sus amigos se quedaron impresionados y comenzaron a preguntarle cómo lo hacía. Él dijo, para que gane el perro negro, dejo de alimentar al perro blanco, o dejo de alimentar al perro blanco para que gane el perro negro. Así, doy de comer a quien quiero que gane. El perro que está bien alimentado, gana, porque es más fuerte. Entonces, no sé, el mensaje, la moraleja de esto, ¿qué estamos alimentando nosotros? ¿Cuál de ellas dominará? ¿Ese Moshe, libertador, o ese faraón, duro de cerviz? Ese faraón, orgulloso, ¿sí? En contraposición contra los mandamientos del Eterno. ¿Sí? Moshe o faraón, pues podemos decir que ganará aquella área de nuestra vida que está más alimentada, sea espiritualmente o sea ya físicamente, en la carne. ¿A qué área de nuestra vida estamos alimentando mejor? Preguntémonos eso. Romanos 7:15 dice, siempre hay una lucha, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Eso nos pasa. Pero entonces alimentemos más el área que nos va a ayudar a vencer a la otra. Y sabemos que debemos vivir por el Ruach. Efesios 6:12, lo leemos todos los días en las oraciones matutinas. Efesios 6:12, la armadura de Elohim, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Debemos fortalecernos a través del Ruach HaKodesh para vencer. No debemos dejarnos vencer por la naturaleza carnal, debemos de luchar cada día, sin olvidar que es una fuerza interna, es ese Moshe, además de la externa, Faraón atacando con sus dardos. Estas fuerzas unidas son capaces de alejarnos del Elohim. ¿Ok? Entonces, alimentemos el área que el Eterno nos llama a alimentar, a vivir, a servirle a Él, a adorarle a Él, por el Espíritu. Recordemos el verso 1 del capítulo 7. Yahweh le contestó a Moshe, mira, yo te pongo el papel, en el papel de Elohim para Faraón. El Eterno nos da autoridad. Lucas 10:19 dice, he aquí yo os doy potestad de hollar serpientes, sobre escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces, así como el mismo Eterno manda a Moshe como ese Dios frente a Faraón, ¿cierto? Una autoridad suprema, así mismo el Eterno a nosotros nos concedió esa autoridad sobre cosas. No es que vamos a hacer lo que algunos pastores y ministros hacen en iglesias donde comienzan a jugar con serpientes y muchos han muerto. No, eso es tentar al Eterno, lo mismo que subió nuestro Mashiach y el enemigo le decía, tírate de aquí, convierte estas piedras en pan, ¿cierto? No, no vamos a hacer eso, pero sí vamos a tener confianza en el Eterno para tener esa autoridad en los momentos que sea necesario aplicarla. Aleluya. Terminamos. Shabbat Shalom. Bendito sea el abacados. Que el Eterno me les bendiga grandemente, amados hermanos. Espero se hayan gozado con esta porción y mañana los esperamos para que sigan estudiando. Shalom, shalom, Shabbat Shalom. Un abrazo, bendiciones.